La humillaron y la echaron del asiento, pero minutos después, el mismo auxiliar de vuelo que la avergonzó, se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy, y si te gustan estas historias, no olvides compartirlas y suscribirte para ver más de Ava. El juez Langston Miles subió al avión con una seguridad serena que llamó la atención, aunque no porque alguien lo reconociera. Su traje gris oscuro a medida y su equipaje de mano de cuero delatan riqueza, pero su actitud tranquila sugería que estaba acostumbrado a integrarse, incluso en lugares donde destacaba. Un hombre negro alto, de unos 50 y pocos años, con cabello entrecano y ojos que habían visto mucho más de lo que aparentaba. El juez Miles se dirigió al asiento 1A de la cabina de primera clase, saludando cortésmente con la cabeza al auxiliar de vuelo apostado en la puerta. Estaba acostumbrado a mantener su poder en secreto, dejando que la gente hiciera sus propias suposiciones antes de revelar la verdad, y hoy planeaba hacer precisamente eso: pasar desapercibido, revisar algunos documentos legales en su tableta y aterrizar en Nueva York a tiempo para una reunión sorpresa con la junta directiva de su aerolínea, que acababa de adquirir bajo el paraguas de una firma de inversión privada, un detalle que solo unos pocos conocían. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, la azafata Candace Morrow se ajustó el blazer rojo, miró por última vez el espejo retrovisor de la cocina y se preparó para enfrentarse a la cabina con su habitual mezcla de encanto forzado y férreo control. Candace llevaba más de una década volando y tenía un ojo agudo para los perfiles de pasajeros. Se enorgullecía de ser capaz de adivinar el estatus de un viajero simplemente por la marca de sus zapatos o la forma en que sostenía su maleta. Cuando el juez Miles subió a bordo, lo miró brevemente, con el ceño ligeramente fruncido, pero no lo saludó. En cambio, se apuntó mentalmente que debía revisar su tarjeta de embarque más tarde, porque algo en su forma de entrar tranquilo, seguro, sereno la hacía sentir como si la estuvieran poniendo a prueba. Mientras el resto de los pasajeros entraban, colocando bolsos de diseño en los compartimentos superiores y pidiendo champán antes de la salida, Langston se acomodó en su asiento, sacando una carpeta gruesa y una tableta. No estaba de humor para vino ni para charlas triviales. Estaba en modo repaso, revisando con la mirada las páginas del contrato y las notas estratégicas de su equipo legal. Sin que Candace lo supiera, el hombre del asiento 1A acababa de finalizar la adquisición mayoritaria de SkyCap Airlines a través de una empresa fantasma llamada Horizon Holdings, y aunque el anuncio público aún no se había hecho, los altos mandos estaban preparando una campaña mediática para celebrar la llegada del primer propietario negro de la aerolínea, un hecho que habría hecho que Candace se lo pensara 2 veces antes de lo que estaba a punto de hacer. «Disculpe, señor», dijo con ese tono cortante, capaz de rasgar la seda, empalagoso pero lo suficientemente agudo como para insinuar duda. «¿Me muestra su tarjeta de embarque?» Langston levantó la vista lentamente, no sorprendido sino decepcionado. «Por supuesto», respondió con tono sereno, entregándole la tarjeta sin apartar la vista de ella. Candace tomó la hoja, entrecerrando los ojos al leerla. «¿Primera clase?», preguntó, como si el papel le estuviera mintiendo. Él asintió levemente. «Eso dice». Hubo una pausa breve, pero conmovedora antes de que Candace se la devolviera, con expresión tensa y voz entrecortada. «Gracias». Giró bruscamente sobre sus talones y se dirigió a la cocina, no sin antes echar una última mirada por encima del hombro, como si intentara pillarlo en algún acto de fraude oculto. Su colega Brad captó su mirada. «¿Está bien?», preguntó. «Hay algo raro en él», murmuró, casi para sí misma. «Voy a comprobar su reserva». Lo que Candace no sabía, y lo que estaba a punto de descubrir de la forma más impactante, era que el juez Langston Miles no solo pertenecía a primera clase, era el dueño de todo el maldito avión. Los motores empezaron a zumbar al sonar los anuncios finales de embarque por el intercomunicador, y mientras los pasajeros se acomodaban las almohadas y desdoblaban los periódicos, Candace ya se dirigía al panel de control de los auxiliares de vuelo,
cerca de la cocina, con los dedos sobre la tableta que contenía la lista de pasajeros, la mandíbula apretada con la certeza de que algo no iba bien, porque para ella nunca había tenido sentido que alguien como él, alguien que no se parecía a su idea de ejecutivo de primera clase, pudiera simplemente pertenecer allí, con discreción y seguridad, sin exhibir credenciales ni mencionar nombres, ni al menos parecer un poco nervioso por estar sentado en el asiento 1A. Mientras tanto, Langston permaneció inmóvil, aparentemente impasible, pero la siguió con la mirada con ese escrutinio silencioso que solo un juez podría dominar, una mirada que no acusaba sino que registraba. Conocía demasiado bien ese patrón, esa sutil danza de incredulidad, esa que empezaba con cortesía y terminaba en insulto. Había vivido 1000 versiones de ello en salas de juntas, juzgados, y ahora, al parecer, en aviones. Candace regresó, sin sonreír, sustituida por la frágil profesionalidad de quien se prepara para lanzar un desafío. Señor, dijo, esta vez más alto, asegurándose de que los pasajeros de las primeras filas pudieran oírla. Hay una discrepancia con su reserva. Voy a tener que pedirle que se traslade a la cabina principal mientras solucionamos esto. Un silencio recorrió la cabina, lo suficientemente sutil como para sentirlo, lo suficientemente fuerte como para herir. Langston parpadeó una vez. ¿Hay algún problema con mi billete? Candace se cruzó de brazos. El nombre no coincide exactamente con el manifiesto. Puede que sea un fallo técnico, pero hasta que se verifique, necesito que regreses a clase turista. La miró lenta y detenidamente, como si sopesara la gravedad del momento. Reservé este asiento hace semanas a través de mi empresa, dijo. Estoy justo donde se supone que debo estar. Candace se sobresaltó. Señor, no quiero agravar esto. Por favor, recoja sus cosas. Los dedos de Langston se cernían sobre su tableta como si considerara si debía pulsar enviar algo. Pero entonces, con la moderación de quien sabe esperar el momento oportuno, asintió. Se levantó y levantó su bolso del compartimento superior con una calma que incomodó extrañamente a Candace, como si hubiera ganado algo, pero no lo hubiera hecho. No dijo ni una palabra más mientras la seguía a través de la cortina hacia la clase turista, donde ella señaló con rigidez un asiento central en la fila 22B, entre un adolescente con auriculares y un hombre con una sudadera arrugada que ni siquiera levantó la vista. El espacio era reducido, los reposabrazos ya estaban ocupados, el espacio para las piernas era inexistente. Langston se deslizó dentro, se colocó su maletín de cuero en el regazo y exhaló lentamente por la nariz. Su dignidad intacta, pero su paciencia empezaba a agotarse. De vuelta en primera clase, Candace exhaló bruscamente, sacudiéndose el incidente como si fuera una pelusa de su chaqueta, diciéndose a sí misma que solo había mantenido el orden en la cabina, que cualquier incomodidad que hubiera causado estaba justificada, porque el orden era más importante que la incomodidad. Mejor corregir un error que ignorarlo, murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Pero su compañero de trabajo Brad no se lo creyó. ¿Estás seguro de que ese tipo se equivocó?, preguntó con cautela. Candace puso los ojos en blanco. Reconozco una estafa cuando la veo. La gente intenta ascender constantemente. Brad no respondió. Pero un atisbo de duda cruzó su rostro. Y en algún lugar de la fila 22, el juez Langston Miles finalmente pulsó el botón de enviar del mensaje que había redactado previamente. 3 frases, un nombre y una solicitud. A 10.65 metros de altura, una reacción en cadena ya había comenzado. El aire en la cabina se sumió en una extraña quietud, la que a menudo sigue a las pequeñas injusticias demasiado incómodas para ignorarlas, demasiado sutiles para denunciarlas y, mientras el avión se nivelaba sobre las nubes, las bandejas encajaron en su lugar y el suave tintineo de los carritos de servicio comenzó a avanzar por los estrechos pasillos. Pero todo ese ruido de fondo no pudo ocultar el calor que ahora zumbaba bajo la piel del juez Langston Miles. Una corriente baja y constante de cálculo moral que no tenía nada que ver con el orgullo, y sí con los principios.
Encajado entre un universitario que asentía al ritmo de música lofi y un hombre que no había parado de toser desde el despegue, Langston se ajustó las mangas de la chaqueta, apoyó los antebrazos con cuidado sobre la bandeja y miró al frente con la serenidad de quien sabe que la paciencia es un arma mucho más poderosa que la indignación. Ya había practicado esta postura antes, en juicios, en negociaciones, en reuniones con multimillonarios que no sabían que era el más inteligente hasta que era demasiado tarde. Mientras tanto, 2 filas detrás de él, un joven auxiliar de vuelo llamado Devon ajustaba la correa del carrito de bebidas, lanzando miradas rápidas al hombre del 22B. Había visto lo sucedido. Como Candace se le había acercado 2 veces, cómo se quedó rígida con algo cercano al desprecio. Y aunque Devon no tuvo el valor de decir nada, la mirada del hombre le hizo sentir que el silencio podría tener un precio. En primera clase, Candace se movía por la cabina con un paso más ágil, liberada de la inquietud que había sentido antes. Sin el hombre del traje, todo parecía como debía, elegante, ordenado, de primera. Sirvió un vodka con soda a una mujer con un brazalete de diamantes. Se rió a carcajadas de un chiste de un inversor tecnológico en el 2D y saludó respetuosamente a la pareja de ancianos del 3A y el 3B, a quienes no parecía importarles. Pero cuando volvió a pasar junto a Brad, cerca de la cocina, él no ocultó su expresión esta vez. «Fue duro, Candace», dijo en voz baja, sin apartar la vista de los pasajeros. Ella se irritó. ¿Duro o necesario? No respondió, pero ella sabía lo que estaba pensando. El piloto también, porque en ese preciso instante, dentro de la cabina, el capitán Renner acababa de recibir un mensaje seguro en la tableta de comunicación interna. Un código de alerta prioritario, con un logotipo dorado que solo unas pocas personas de la compañía habían visto. Horizon Holdings. Pasajero. Juez Langston Miles. Se solicita revisión interna inmediata. La mano de Renner se cernía sobre la pantalla, examinando los detalles con creciente incredulidad. Se giró ligeramente hacia su copiloto, un oficial más joven con el ceño fruncido. ¿Sabe quién está en el 22B? Preguntó el capitán en voz baja y mesurada. El copiloto revisó el manifiesto. ¿Juez Miles? No. ¿Debería? El capitán se reclinó lentamente. No es solo un juez. Es el nuevo dueño. De nosotros. De Skycap. Ese nombre, Horizon Holdings, es suyo. Volamos su avión. El silencio llenó la cabina como una nube de tormenta a punto de estallar. De vuelta en la fila 22, el teléfono de Langston vibró discretamente en su bandeja. Miró la pantalla. Actualización de estado. Alerta interna confirmada. Revisión en curso. Tripulación de vuelo identificada. Sonrió. Solo un poco. Pero entonces, justo en ese momento de tranquilidad, una voz aguda resonó a sus espaldas. «Disculpe, señor». Llegó un tono entrecortado, urgente y desconocido. Langston se giró lentamente y vio a un hombre, alto y ligeramente desaliñado, con un aire informal de negocios, que subía apresuradamente por el pasillo desde la parte trasera del avión, escoltado por otro auxiliar de vuelo. Parecía presa del pánico, sudoroso y vagamente familiar. «Creo que tiene mi asiento», balbuceó el hombre con voz temblorosa mientras aferraba un billete. «Me cambiaron de asiento durante el embarque, pero... este es el 22B. Y yo... El adolescente junto a Langston se quitó un auricular y pareció confundido. La mirada del hombre se dirigió a la bandeja, al teléfono, al aura de absoluta calma que emanaba de Langston. Pero Langston no se movió. Simplemente señaló el billete del hombre. «Puede sentarse en el 22A o el 22 si lo desea», dijo con una leve sonrisa. «Pero este asiento está ocupado». El hombre miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de que la atención de varios pasajeros se había centrado en ellos. El aire se volvió más denso. El auxiliar de vuelo que estaba detrás de él se acercó y susurró. «Señor, creo que hay un error. Este caballero está en el asiento equivocado». Pero Langston no se movió. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pequeño estuche de cuero negro,
lo abrió lentamente y mostró una tarjeta de identificación de categoría platino, grabada a medida. El escudo de la aerolínea brillaba bajo la luz de la cabina. Debajo, Langston C. Miles, propietario principal, Horizon Holdings. Se escucharon jadeos en la fila. El hombre retrocedió como si hubiera tocado fuego. El otro auxiliar de vuelo tartamudeó. Yo, le buscaré otro asiento. Langston asintió. Guardó la tarjeta en su estuche y se giró hacia la ventanilla, justo cuando su teléfono volvió a vibrar con un mensaje que simplemente decía, preparándose para el anuncio en pleno vuelo. Según sus instrucciones. En primera clase, Candace se sirvió un café. Su momento de victoria estaba a punto de terminar. Simplemente no sabía que la turbulencia ni siquiera había comenzado. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente mientras el avión volaba suavemente a 35 pies, pero no había nada de suavidad en el cambio que ahora se extendía silenciosamente por todos los compartimentos de la aeronave. Primera clase, business, turista y cabina. En algún lugar del cielo entre Dallas y Nueva York, el equilibrio de poder en el vuelo 417 estaba a punto de inclinarse en una dirección que nadie, y mucho menos Candace, podría haber previsto, ni siquiera en el peor de los casos. Candace seguía ordenando tras el servicio inicial, revisando bandejas y recogiendo vasos vacíos con la eficiencia de quien le gusta controlar cada movimiento en su dominio. Pero la sonrisa en su rostro era más tenue ahora, una apariencia que se mantenía más por costumbre que por comodidad. Algo en los últimos 30 minutos había cambiado su estado de ánimo, y aunque ella aún no lo sabía, no eran turbulencias en el aire, sino turbulencias en la estructura. Brad había estado inusualmente callado, los demás asistentes más observadores de lo habitual, y ahora la puerta de la cabina se había abierto 2 veces en los últimos minutos, ambas seguidas de breves conversaciones susurradas que nadie compartía con ella. Abajo, en la fila 22B, Langston Miles exhaló lentamente y juntó las manos en su regazo, con una postura erguida y serena, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. No se había movido ni un centímetro. No lo necesitaba. La aerolínea ya se movía a su alrededor. La vergüenza anterior seguía siendo un moretón bajo la superficie, pero rápidamente se estaba convirtiendo en algo más frío, más preciso. Ni venganza, ni siquiera justicia. Solo, corrección. Volvió a mirar su teléfono. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Recibirá respuesta en breve. Prepárese para una escalada. Y entonces, sin previo aviso, el suave timbre del intercomunicador resonó por la cabina, seguido de la voz mesurada del capitán. Damas y caballeros, les habla su capitán. Queremos agradecerles nuevamente por volar hoy con SkyCap. Estaremos en vuelo de crucero durante 2 horas más antes del descenso a JFK. En este momento, me gustaría hacer un anuncio especial. En nombre de la tripulación de vuelo y el equipo ejecutivo, nos gustaría reconocer a una persona muy importante que nos acompaña en este vuelo de hoy. El juez Langston Miles, principal propietario de Horizon Holdings. A partir de esta semana, el nuevo propietario de SkyCap Airlines. El momento se prolongó. La primera clase se quedó en silencio. La clase turista dejó de crujir. La fila 22 se encendió. Jadeos, susurros, unos cuantos, espera, que, audibles y un golpe sordo muy distintivo. El sonido de Candace dejando caer una bandeja plateada de bebidas en el mostrador de la cocina, paralizada en medio del movimiento, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. El capitán continuó. Agradecemos el liderazgo del juez Miles y su compromiso con la equidad y la excelencia, y le agradecemos que haya elegido volar con nosotros hoy. El intercomunicador se apagó. Silencio. Luego, un lento, casi reverente, giro de cabezas hacia el centro del avión, donde un hombre elegantemente vestido en la 22B ahora estaba sentado, bañado por una luz diferente. No eran luces LED, sino comprensión, respeto, reconocimiento. En la cocina de primera clase,
El corazón de Candace latía con fuerza contra su caja torácica como si intentara escaparse de su pecho. No, no, eso no es posible, murmuró, casi ahogándose. Yo lo moví. Lo moviste, dijo Brad, retrocediendo un paso, con la voz apagada y ligeramente aturdida. Echaste al dueño de la aerolínea de primera clase. Candace se quedó boquiabierta, pero no le salieron las palabras. Su mente buscaba excusas, explicaciones, defensas plausibles, cualquier cosa, pero cada momento que había elegido para imponer su control, cuestionar, apartar, se reproducía con perfecta y dolorosa claridad. La forma en que lo había mirado, la incredulidad en su tono, el descenso público a jefa, la petulancia, el silencio, y justo cuando palidecía, un zumbido agudo llegó a su auricular, un mensaje interno de la tripulación desde la cabina. Supervisor de cabina a la cabina de mando. Inmediatamente, Candace se giró hacia Brad, presa del pánico. Yo, ¿qué digo? ¿Qué les digo? Brad no se inmutó. Creo que ya pasó el momento de hablar, pero ni siquiera ese fue el peor momento, porque mientras Candace daba un paso al frente, intentando recomponerse antes de enfrentarse al capitán, se oyó otra voz clara, autoritaria, inconfundible desde algún lugar cerca del pasillo. Disculpe, señora, dijo Langston, poniéndose lentamente de pie, con un tono ni fuerte ni agresivo, sino resonando como un mazo en el tribunal aéreo. Antes de que se vaya, creo que me debe una conversación. La mitad de la cabina giró. La otra mitad ya había pulsado el botón de grabación. Candace se giró para mirarlo, con la boca entreabierta y los ojos abiertos de par en par ante la fría comprensión de que no se trataba de una simple reprimenda. Era un ajuste de cuentas. Era el tipo de silencio que no se asentaba. Flotaba, tenso y rígido, como la estática antes de una tormenta, y mientras el juez Langston Miles se levantaba lentamente de su asiento en la fila 22B, todas las cabezas en 10 filas se giraron como atraídas por la gravedad. Los pasajeros se erguían con la postura instintiva de los espectadores de un tribunal, presintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder, no a través de gritos ni espectáculos, sino a través de la inconfundible autoridad de un hombre que había pasado décadas dictando sentencias que transformaron vidas. Candace se quedó paralizada en el pasillo, a medio camino entre fingir que esto no estaba sucediendo y desear desesperadamente poder desaparecer por el suelo del avión. La bandeja que sostenía se le resbaló aún más de las manos y aterrizó con un ruido metálico, pero ni siquiera se inmutó. Sus ojos se clavaron en Langston como un ciervo atrapado en el haz directo de todo lo que había intentado negar. Lo había conmovido, lo había dudado, lo había avergonzado. Ahora ya no era solo el hombre del 1A que no pertenecía. Él era la aerolínea. Y ella estaba de pie en medio de su fuselaje. Señorita Morrow, comenzó Langston, con voz serena pero con una agudeza que cortaba el aire viciado como una verdad a presión. Cuando me pidió que desocupe mi asiento, no lo hizo por un error manifiesto. Eso está claro. Obedecí sin resistencia. Le di todo el beneficio de la duda. Pero ahora tengo una pregunta para usted. Todo el avión se inclinó hacia adelante. Incluso el adolescente a su lado se había quitado los auriculares por completo. Candace intentó recuperar la voz, pero solo pudo tragar saliva con fuerza. Su garganta, de repente, estaba demasiado seca para fingir profesionalismo. ¿Por qué?, preguntó Langston, dando un paso al frente con paso mesurado, sin amenazar, simplemente presente, de una forma que no podía ser ignorada. ¿Por qué asumiste que no pertenecía a ese asiento? Candace abrió la boca, pero lo que salió fue un tartamudeo tembloroso. Yo solo estaba siguiendo. Había inconsistencias. Tenía que verificar. Langston ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión casi comprensiva, pero no suave. No verificaste nada, señorita Morrow. Supusiste. Y actuaste. Emitiste un juicio que no se basó en credenciales, ni en conducta, ni siquiera en protocolo. Lo hiciste basándote en la percepción. Tuya. Un murmullo recorrió las filas detrás de él. Algunos asintieron. Algunos murmuraron en voz alta. Exactamente. Una mujer susurró.
Eso mismo pensé yo. Candace se irguió, y por un fugaz instante, intentó recuperar el control. Con el debido respeto, señor juez, intentaba mantener las normas de la cabina. Langston asintió lentamente. Y a su juicio, mi presencia en esa cabina las violó. Parpadeó. No quise decir. La intención, interrumpió Langston, sin elevar el tono, sino más bien profundizar, importa mucho menos que el impacto a 35 pies. Y entonces sonó. Un timbre. El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez no era el capitán, era la voz corporativa. Una voz que no provenía de la cabina, sino del canal de comunicación en vuelo conectado directamente desde tierra. Les habla el director Javier Solano, jefe de operaciones ejecutivas de SkyCap Airlines. Estamos al tanto de la situación ocurrida en el vuelo 417. Hemos revisado los informes de los pasajeros, las grabaciones de cabina y las comunicaciones internas de la tripulación. Con efecto inmediato, la auxiliar principal Candace Morrow será relevada de todas sus funciones a bordo. Brad Connolly asumirá la autoridad de cabina durante el resto del vuelo. Se oyeron exclamaciones de asombro en ambas cabinas. Las manos de Candace temblaron mientras retrocedía instintivamente, mirando a Langston y al altavoz del intercomunicador sobre su cabeza, como esperando que de alguna manera retractara sus palabras. Brad dio un paso adelante sin dudarlo. Señorita Morrow, me encargo yo. Necesito hablar con alguien, murmuró, apenas audible, con la voz entrecortada. Lo harás, dijo Langston con serenidad. Al aterrizar, con nuestro departamento legal y el mío. Candace se giró sin decir palabra y desapareció tras la cortina de la cocina, con el sonido de la respiración colectiva de los pasajeros a su paso. Langston también exhaló, se volvió hacia su asiento, pero antes de sentarse, hizo algo inesperado. Se giró hacia el hombre del 22A y el adolescente del 22K y dijo, «Caballeros, ¿me disculpan?» Luego, sin decir nada más, regresó a primera clase. Pero no al asiento 1A. Al asiento 1C, donde una anciana negra permanecía sentada en silencio, con los ojos muy abiertos y las manos ligeramente temblorosas mientras agarraba un desgastado bolso de cuero. Lo había presenciado todo. Lo sentía en lo más profundo de su ser. La forma en que se inclinaba hacia adelante con orgullo le decía que no solo había presenciado una escena, sino que la había vivido, de una forma u otra, durante décadas. Langston se acercó y asintió. «Señora», dijo, «¿le gustaría acompañarme en el 1A?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró. Y así sin más, el juez Miles se hizo a un lado y dejó que otra persona se sentara donde se le había negado la electricidad y que luego se había restablecido. El zumbido de los motores se suavizó a medida que el avión iniciaba su lento y calculado descenso hacia el Aeropuerto Internacional JFK. Pero dentro del vuelo 417, nadie pensaba en el horizonte ni en el tren de aterrizaje. Todos los ojos seguían conmocionados por el momento decisivo que acababan de presenciar. Todas las mentes reflexionando sobre lo que habían visto, lo que habían oído y lo que significaba ser pasajeros de un avión donde la verdad se había presentado no con turbulencias, sino con una serenidad aterradora y una sincronización impecable. El juez Langston Miles se sentó en silencio en el asiento 1C. Su presencia ya no necesitaba imponer respeto, simplemente lo irradiaba. La mujer que ahora ocupaba el 1A, una maestra jubilada de voz suave llamada la señorita Hattie Bell, lucía una sonrisa de domingo mientras miraba por la ventana, con los dedos envolviendo suavemente un vaso de agua que le había traído personalmente Brad, quien no había parado de moverse desde que fue nombrado jefe interino. El gesto no había sido anunciado. No hacía falta. Verla, sentada en el lujo junto al hombre que lo había hecho posible, envió un mensaje tácito que resonó por la cabina. Así es como debe circular el poder. De vuelta en la fila 22, los pasajeros susurraban en voz baja. Algunos reproducían disimuladamente grabaciones telefónicas, otros enviaban actualizaciones a grupos de chat familiares o hilos de texto con títulos como «El vuelo más salvaje de la historia» o «Creo que el dueño está en el avión», pero la historia no había terminado. Todavía no.
porque justo cuando el tren de aterrizaje se desplegaba con su delator golpe bajo sus pies, una nueva voz se escuchó por el intercomunicador. Esta vez, la de Brad, se aclaró la garganta una vez y luego habló despacio, con cuidado, con la reverencia de quien sabía que la cabina ya no solo estaba llena de pasajeros, sino de testigos, damas y caballeros. Mientras nos preparamos para el descenso final, me han pedido que lea el siguiente mensaje en nombre de Horizon Holdings y SkyCap Airlines. Hizo una pausa. Luego leyó. El vuelo de hoy es un recordatorio. No de clase, no de protocolo, sino de principios. Cada asiento comprado en este avión representa una promesa de dignidad, respeto y equidad. Que se sepa que esta aerolínea respalda esa promesa. Y agradecemos al juez Langston Miles por recordarnos lo que significa la responsabilidad, cuando se ejerce con dignidad. La cabina estalló, no en vítores, sino en algo más profundo. Una especie de aplauso, no fuerte sino prolongado, que recorrió el avión en suaves aplausos, asentimientos cómplices y un silencio humilde. Mientras las ruedas chirriaban suavemente contra la pista y el avión desaceleraba hasta la pista de rodaje, los pasajeros se reclinaron en sus asientos, algunos visiblemente emocionados, otros contemplativos. No se había visto a Candace desde su destitución, y ya se había corrido la voz de que funcionarios de la empresa la esperaban en tierra para escoltarla y hacerle una investigación inmediata. Había subido a ese vuelo con seguridad y control. Saldría sin ninguno de los dos. La voz del capitán regresó por última vez. Bienvenidos a Nueva York. Y gracias por volar con nosotros hoy. Para quienes regresan a casa, esperamos que su viaje sea reparador. Para quienes continúan, esperamos que lo que sucedió en este vuelo les acompañe. Al abrirse las puertas, el juez Miles se levantó de nuevo, pero sin prisas. Ayudó a la señorita Hattie a recoger su maleta, sonrió cortésmente al viajero de negocios en 2D, que de repente parecía un poco más pequeño, y se volvió hacia Brad. «Lo hizo bien», dijo en voz baja. Los hombros de Brad se relajaron por primera vez en una hora. «Gracias, señor. No olvidaré este día». Langston asintió. Subió a la pasarela y se detuvo. Allí, de pie al final del puente, flanqueado por 2 ejecutivos elegantemente vestidos y un equipo de relaciones públicas que parecía haber faltado a 10 reuniones para llegar allí, estaba el director ejecutivo de SkyCap. Extendió la mano, en voz baja pero clara. «Juez Miles, estamos listos para hablar. Y para escuchar». Langston sonrió levemente. Le estrechó la mano y respondió. «Ya empezó a escuchar. Ahora asegurémonos de que el mundo también lo escuche». Y con eso, entró en la terminal. No solo un pasajero que había comprado un billete, no solo un hombre,